Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer un pequeño recordatorio del campo eléctrico. El campo eléctrico era el campo electrostático, solamente vamos a tener en cuenta el carácter eléctrico de las cargas, es decir, van a ser cargas que estén estáticas, ¿vale? La velocidad de las cargas va a ser cero. Ya sabéis que cuando la velocidad era distinto de cero, entonces ya entrábamos en el campo magnético, ¿vale? Eran cargas eléctricas en movimiento. Entonces vamos a empezar viendo la fuerza de Coulomb, ¿vale? Que era la fuerza que provocaba una carga puntual, o que había entre dos cargas puntuales separadas una distancia r entre ellas. Era una ecuación totalmente similar a la del campo gravitatorio. Es una magnitud vectorial, ¿vale? Esta es la fuerza entre la carga 1 y la carga 2, y la fuerza entre la carga 1 y la carga 2 es una constante K, que se puede escribir así o se puede escribir como K es igual a 1 partido 4 por pi por epsilon, bueno, K sub 0 normalmente, epsilon sub 0. ¿Vale? Si no se dice nada, se considera que esta es la constante del vacío. No es una constante universal, sino que depende del medio que haya entre la carga 1 y la carga 2. Aunque en la inmensa mayoría de los casos vamos a tener la carga del vacío, ¿vale? Y por lo tanto la constante dieléctrica del vacío, que era esta otra constante. Entonces a veces se puede poner como K o a veces se pone como 1 partido 4 pi epsilon sub 0. ¿Vale? Esta K valía 9 por 10 elevada a 9 newtons por metro cuadrado partido coulombio cuadrado. ¿Vale? K del vacío valía 9 por 10 elevado a 9 newtons metro cuadrado partido coulombio al cuadrado. A veces no tenemos un medio en el que sea el vacío o sea el aire, y entonces lo que suele ocurrir es que nos dan normalmente la constante dieléctrica relativa. Es decir, muchas veces en vez de utilizar el E sub 0, que saldría de sacar la despejada aquí E sub 0, pues muchas veces nos dicen que tenemos un medio con un epsilon relativo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en ese caso la constante dieléctrica de ese medio va a ser la constante dieléctrica del vacío multiplicada por la constante dieléctrica relativa. Así que si nos dicen que tenemos un medio con constante dieléctrica relativa de 2, pues en ese caso la constante dieléctrica, la que habría que meter aquí, sería 2 veces la del vacío. 2 veces la del vacío. ¿Vale? Pues bien, entonces esto de aquí es la fuerza de atracción o repulsión, porque esa es una diferencia entre la gravedad y el campo eléctrico, entre ambas cargas, puesto que ya sabemos que las cargas eléctricas pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Vale? El comportamiento es similar. La fuerza es directamente proporcional al producto de las constantes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Muchas veces en el nivel en el que estamos, a no ser que tengamos un problema en el que hayan tres cuerpos, tres cargas eléctricas, si tenemos tan solo dos, se puede prescindir del carácter vectorial, porque vale, tenemos la carga 1 aquí y la carga 2 allí, pues todo ocurre en la dirección que une las dos cargas. De forma similar al problema gravitatorio, pues a partir de la fuerza podemos definir el campo eléctrico. El campo eléctrico sería la perturbación que provoca una carga eléctrica en el espacio que hay a su alrededor. En este caso valdrá K, sub 0 o lo que sea, por Q partido R cuadrado, en la dirección que desde la carga apunta hacia el punto. Esto es un vector unitario. Pues eso, nosotros al tener una sola carga, alrededor generaremos un campo eléctrico. Hasta que no coloquemos otra carga dentro del campo eléctrico, ahí en principio no hay nada, hay tan solo el campo. ¿Vale? En el momento en que coloquemos una carga en una zona donde ya sí hay un campo eléctrico, esa nueva carga sentirá una fuerza que valdrá Q por E. ¿Vale? Esta es una ecuación muy importante, porque si en el problema gravitatorio, si en el campo gravitatorio, tan solo usábamos la ley de la gravedad con una ecuación similar a esta, porque todos los cuerpos los podemos suponer puntuales, en el caso del campo eléctrico no. Podemos tener distintos tipos de campos, pero la fuerza siempre va a ser la carga por el campo eléctrico que hay ahí. Es decir, si nosotros colocamos una carga en una zona donde hay un campo eléctrico, esto se va a cumplir siempre. Bien sea
el campo eléctrico generado por una carga puntual a su alrededor, este es el campo generado por una carga puntual a su alrededor, o bien sea cualquier otro tipo de campo. Pues la fuerza sería Q por E. Asimismo, además del tema de la fuerza, pues tenemos el campo eléctrico, perdón, la energía potencial. Entonces, podemos definir la energía potencial entre dos cargas como K, Q1, Q2 partido por R. Es una magnitud escalar, en este caso no es vectorial, es escalar, y como vemos también tiene la misma forma, tiene una forma análoga a la de la energía potencial gravitatoria. Asimismo, de forma análoga, podemos tener el potencial. Esto se mide en julios, esto se mide en newtons, esto se mide en newtons partido por coulomb. Asimismo, podemos tener el potencial eléctrico, ¿vale? Que sería pues el campo escalar que genera una carga a su alrededor, una carga puntual a su alrededor, y que sería K por Q partido por R. Q mayúscula, me da igual, ¿vale? Este sería el potencial que genera una carga a su alrededor, y sus unidades serán julios partido por coulomb. También conocido como voltio, es decir, se puede decir julio partido por coulomb o se puede decir voltios. Asimismo, si nosotros tenemos el potencial eléctrico en algún punto, pues la energía potencial que tendrá una carga que coloquemos ahí será Q por el potencial que haya en ese punto. Es decir, podemos calcular la energía potencial de esta manera, si tuviéramos dos cargas puntuales, o podemos calcular el potencial y luego el potencial en un punto del espacio y luego colocar ahí una segunda carga, y la energía potencial que tendríamos sería pues multiplicar la carga por el potencial. Hay una relación, una ecuación que nos relaciona el campo eléctrico con el potencial, ¿vale? Esta ecuación viene expresada de esta manera. Sería la integral de E por D, siendo D la separación entre uno y otro. ¿Vale? Esto sería en el caso de que no tuviéramos el campo eléctrico siempre orientado en la misma dirección que el desplazamiento, porque delta V es la diferencia potencial entre dos puntos, ¿vale? Pero el camino que se realiza desde un punto hasta otro pues puede hacer que tengamos distintos ángulos. En fin, aquí tenemos un producto escalar y luego lo hay que integrar. En el caso simplificado, en el que el campo eléctrico sea constante y que estemos a lo largo de una línea recta, pues vamos a utilizar una ecuación que sí vamos a hacer muchas veces, que va a ser E por D, ¿vale? Es decir, la diferencia potencial entre dos puntos es igual al campo eléctrico que hay ahí dentro, suponiendo el campo eléctrico constante, ¿vale? Tiene que ser campo eléctrico constante, multiplicado por la distancia que haya entre esos dos puntos. Esta se utiliza muchas veces, pues hablando de, oye, calculamos el campo eléctrico que sale si tenemos una diferencia de potencial de no sé cuánto y la separación entre los polos es 1 milímetro, ¿vale? Pues de aquí se despeja. No hace falta que hagamos la integral. También teníamos un segundo apartado que era el teorema de Gauss. Y para el teorema de Gauss había que encontrar, o habría que definir una magnitud nueva que era el flujo eléctrico. El flujo era la densidad o la cantidad de líneas de campo eléctrico, en este caso, que atraviesan una determinada superficie. Y el flujo, una E de eléctrico, para no confundir con el de cualquier otro vector, que podría ser, pues, por ejemplo, el magnético, el flujo eléctrico será la integral de E por ds. ¿Vale? Siendo E un vector, un campo eléctrico, y ds un vector superficie o un diferencial de superficie. Entonces, el teorema de Gauss, sabiendo ya que el flujo es así, el teorema de Gauss lo que nos dice es que el flujo a través de una línea cerrada, porque esto podemos calcularlo con cualquier línea, pero con cualquier superficie, no tiene por qué ser cerrada, ¿vale? Pero el teorema de Gauss lo que nos dice es que el flujo a lo largo de cualquier línea cerrada, es decir, E por ds, va a ser igual a la carga total que haya dentro de esa esfera, ¿vale? De esa esfera, no, dentro de esa línea cerrada, de esa superficie cerrada, de hecho una línea, me refiero a una superficie, esto es una integral de superficie, ¿vale? Entonces, el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada dentro
de esa línea cerrada partido por la constante dieléctrica, normalmente la del vacío. ¿Vale? Entonces, esta ecuación se utiliza para calcular campos eléctricos en distintas distribuciones. Distribuciones que no tienen por qué ser solamente una distribución puntual. Pero vamos a verlo. Es decir, por ejemplo, esto lo vamos a usar para dos cuestiones. Para el campo eléctrico de una carga puntual. Ya sé que la tengo aquí, pero para que veamos de dónde sale. ¿Vale? Entonces, en ese caso, lo que tenemos es nuestra carga puntual con una carga Q y cogemos una superficie esférica para que tenga simetría y que sea fácil calcular esto. Una esfera concéntrica en esta carga. ¿Vale? Entonces, nos interesa calcular el campo en un punto de esta esfera, que sería algo que esté a distancia R. En ese caso, para calcular el flujo, pues me quedaría que E por ds sería E, cuando calcule la integral, pues me sale la integral de esta superficie, ¿vale? 4 por pi por r al cuadrado. Esa es la integral esa es la superficie de una esfera. Y esto va a ser igual a esta es la parte del flujo, esto va a ser igual a la carga que tenemos aquí dentro partido epsilon sub 0. La carga que tenemos dentro de todo este volumen de esta esfera es solamente Q partido epsilon sub 0, y por tanto, despejando de aquí te sale el 4pi, lo pasamos aquí dividiendo, 1 partido 4pi epsilon sub 0, que lo tenemos ya dividiendo, por Q y el R cuadrado. Como vemos, es el mismo campo eléctrico que tenemos aquí, ¿vale? Porque esto es K. Pero también podríamos utilizarlo para una placa con una densidad de carga sigma. Ahora hablo de las densidades de carga. Una placa cargada eléctricamente, entonces podríamos coger una superficie cerrada que fuese algo de este estilo, ¿vale? De tal manera que la única carga que hay aquí dentro será la que se corresponde con esta superficie. Todo lo demás es aire, vacío o lo que sea, ¿vale? Como las líneas de campo, en este caso, si fueran cargas positivas, las líneas de campo son así. Entonces, si calculo el flujo a lo largo de este prisma, tan solo voy a tener flujo en las superficies de arriba y de abajo. Estas no, porque el campo eléctrico va para arriba, pero el vector superficie va para el lado y forma 90 grados. Por lo tanto, este producto escalar pues me saldrá cero, ¿vale? Entonces, tan solo voy a tener, si le llamamos S a la superficie, tan solo tendré flujo a través de la de arriba y la de abajo, con lo cual, en ese caso, esta parte de aquí sería E y el flujo total sería la superficie de arriba por la superficie de abajo, ¿vale? 2S. Y por otro lado, en la parte de la derecha del teorema de Gauss, tendré Q, ¿vale? Pero ¿qué carga tengo aquí? Esto ya no es una carga puntual, sino que es una densidad superficial de carga. En ese caso, la carga era sigma por la superficie. Ahora lo vemos. Partido epsilon sub 0. Se nos van las superficies y entonces aquí tenemos el campo eléctrico de una placa cargada positivamente. Positivamente, por como lo dibujamos, sería igual negativamente. Entonces el campo eléctrico sería sigma partido, este 2 que estoy multiplicando se pasa aquí, 2 epsilon sub 0. Esto es el de una placa, ¿vale? Porque luego puedo tener un condensador donde yo tenga dos placas, una con carga positiva y la otra con carga negativa. De manera que lo que haríamos sería sumar el campo eléctrico que genera la placa positiva con el campo eléctrico que genera la placa negativa, ¿vale? Pero el que nos interesa saber es el de una placa, y entonces es este, ¿vale? Estos son los dos campos eléctricos con los que vamos a trabajar. Bueno, y ahora un tercero, que sería un campo eléctrico constante, ¿vale? Si nos dicen, oye, tenemos un campo eléctrico de 200 Newton por Coulomb, pues genial, 200 Newton por Coulomb en la dirección del eje X. Pues ya está, siempre vale lo mismo, ¿vale? Observad que esto es el campo eléctrico en las cercanías de una placa, ¿vale? En las cercanías de una placa cargada eléctricamente. Aquí estaba diciendo que teníamos que, para saber esto de la densidad, teníamos que recordar un poquito también el distinto carácter que tiene la materia con respecto a los campos eléctricos. Teníamos básicamente dos tipos de materiales, unos que eran conductores y otros que se llaman dieléctricos, ¿vale? Los conductores favorecen, tienen unas constantes dieléctricas grandes y por lo tanto favorece la presencia de campo eléctrico, mientras que en los dieléctricos tenemos unas constantes eléctricas pequeñas y por eso el campo eléctrico es pequeño y no favorece la presencia de un campo eléctrico, por lo tanto la falta de electricidad.
Entonces, cuando teníamos una distribución de carga, podía distribuirse a lo largo de una línea, ¿vale? Si nosotros tenemos una cierta carga en total repartida a lo largo de una línea, como por ejemplo un cable, pues hablábamos de densidad lineal de carga. Esta es la densidad lineal de carga, el lambda, y es K partido por la longitud de ese cable, de esa línea, ¿vale? Podríamos tener también la carga repartida a lo largo de una superficie. Entonces, en ese caso hablamos de densidad superficial de carga, que es Q, la carga total repartida entre la superficie. Eso es precisamente lo que hemos visto en este ejemplo. Es decir, ¿podríamos hablar carga total de la placa? Pues sí, podríamos hablar, si conociéramos las dimensiones de la placa, pero es más correcto cuando la carga se pone en esta placa, se reparte por igual a lo largo de toda la superficie, ¿vale? Y por eso es más correcto hablar de densidad superficial de carga. Mientras que si tenemos algo que tenga un cierto volumen, pues hablaríamos de densidad volumétrica de carga, que sería repartir la carga entre el volumen. Esto sería el equivalente a la densidad en el caso de la materia, ¿vale? La masa se reparte en un volumen, en este caso la carga se repartiría en el volumen. ¿Por qué hacemos aquí estas diferencias que, por ejemplo, en masa no hacíamos? Pues, por ejemplo, en el caso de los conductores, cuando se le pone carga eléctrica a un conductor, la carga siempre se va a ir a la superficie del conductor, ¿vale? En el interior de un metal no hay carga eléctrica y este es el principio, y de aquí viene el principio de Faraday, ¿vale? La carga eléctrica se va a ir a la superficie del metal, no se va a ir al interior del metal. Por lo tanto, aunque nosotros tengamos un objeto metálico tridimensional, la carga y todo va a ocurrir solamente por la superficie, y lo que tenemos es una densidad superficial de carga. Mientras que en el caso de los dieléctricos, pues la carga sí se reparte por el volumen total del objeto, ¿vale? Aquí la carga no se queda en la superficie, sino que se reparte de total, y lo que tenemos es una densidad volumétrica de carga. La carga se reparte entre todo el volumen. Bueno, pues poco más o menos lo que hemos dicho, principio de superposición. Si en un determinado punto te preguntan por el campo eléctrico o te preguntan por el potencial, lo que habría que hacer sería la suma de todos los campos eléctricos, ¿vale? La suma de todos los campos eléctricos. Entonces, para el caso particular de un condensador de placas plano-paralelas, que por un lado tenemos una densidad de carga positiva y por otro lado una densidad de carga negativa, que son iguales en el caso de los condensadores, pues de la placa positiva tenemos un campo eléctrico que va para allá, y de la capa negativa y de la placa negativa tenemos un campo eléctrico que entra en la placa, ¿vale? Por lo tanto, es lo que estaba diciendo. El campo eléctrico de la carga positiva sería sigma partido 2 epsilon sub 0, y el campo eléctrico de la placa negativa sería pues también menos sigma partido de epsilon sub 0, pero como lo tenemos, ese menos indica que va para ahí dentro, lo que estamos viendo aquí en el dibujo es que ambos campos se suman, ¿vale? Entonces habría que sumar esto dos veces, ¿vale? Puesto que sigma es el mismo número y ya está. Eso sería para ese caso particular, ¿vale? Y poco más. Esto aquí era pues hacer problemas, ¿vale? Hasta luego.